con nuestro programa, con otros temas. Les quería contar una historia que hace bastante tiempo, pero no tan lejano, remeció a nuestro país. ¿Sabía usted que hace un tiempo atrás en Chile se presentó un hombre que se autocalificó como peor que Aníbal Lecter? ¿Se acuerda usted del personaje del Silencio de los Inocentes? Pues bien, la persona que ustedes ven en este minuto en pantalla, Erasmo Moena Pinto, es uno de los peores psicópatas que han existido en nuestro país. Y hoy, en Mentes Peligrosas, vamos a analizar ese perfil que llevó a este hombre a transformarse en el llamado psicópata de Placilla. Ponga atención. Hoy en Mentes Peligrosas conoceremos a un sujeto que asegura ser peor que Aníbal Lecter. Erasmo Moena Pinto se mostraba como un sujeto amable y cordial. Sin embargo, tras esa fachada se escondía un verdadero monstruo que terminó con la vida de 2 mujeres inocentes. Junto a la psicóloga y analista Margarita Rojo, conoceremos quién es este hombre y cómo se transformó en el psicópata de Placilla. Erasmo Moena ya lo sabía. Sus últimos 2 crímenes en Placilla no pasarían inadvertidos para la justicia y sería condenado por las muertes de Loreto López y Andrea Cuape, 2 jóvenes mujeres cuya única intención fue buscar trabajo, pero se encontraron con un verdadero depredador cuya sed criminal se fue formando lentamente desde su infancia y juventud. Como un león enjaulado, salía a una selva y no sabía qué presa devorar. Margarita, este hombre desde pequeño mostró unas características bastante especiales. Si bien venía de una familia normal, sin mayores problemas, sin mayores carencias, en el colegio era bien particular su forma de conectarse con sus compañeros. Cuando era un niño, decía que molestaba mucho a sus compañeritas, a las niñas. Las miraba debajo de la mesa su falda, ¿no es cierto? Muy sexualizado. Entonces da cuenta de una personalidad bastante especial de cuando era niñito. Paula, cuando tú relatas eso, yo creo que es importante siempre para las personas que nos escuchan que esas conductas que tú has relatado, has descrito, son conductas desviadas, claramente. ¿A pesar de la corta edad? A pesar de la corta edad. Ahora, cuando él crece y ya trata de entrar a la universidad, sin embargo, elige el camino de lo delictual. ¿Qué lo hace elegir en su camino? ¿Es el destino? ¿Está en sus genes? ¿Cómo se puede entender eso? Él sí tenía esa inteligencia para poder estudiar una ingeniería y llegar a estudiar una carrera compleja. Sin embargo, ¿qué es lo que pesa acá? Acá pesa ese predominio que él tiene a esta cosa de tener un goce con el transgredir y el vulnerar al otro. Efectivamente, se trataba de una persona inteligente y con las herramientas necesarias para surgir como cualquier otro. Estudió un semestre de ingeniería mecánica, se tituló de analista de sistemas y postuló a ingeniería en matemáticas. Sin embargo, optó por el camino del delito. A los 23, cae 10 años a la cárcel por robo y lesiones. Al interior del penal se le sorprende traficando drogas, por lo que recibe una nueva pena de 5 años. Tras salir de su reclusión, da un paso más y es detenido por violar a una mujer en Los Ángeles. Se le condena a 3 años más de prisión. Yo quería ser cura. Quería meterme en un seminario. La etapa más bonita de mi vida fue la infancia. La recuerdo con cariño porque siempre estuve en colegios particulares, tuve hartos amigos, era el chille, era el que tenía todo. Cuando recién empezaron a salir la tele a color, mi papá se trajo una exclusividad de tener una tele a color cuando todos tenían en blanco y negro. Tenía de todo.
Margarita, en un comienzo este hombre empieza a caer en la cárcel por delitos bastante menores. Hablamos de robo, porte ilegal de armas, pornografía. Sin embargo, cuando cae en la cárcel y quienes lo conocen en esa época lo describen como una persona muy cordial, que se mostraba como muy culto, que le importaba mucho su apariencia física, pero además que se mostraba como súper amable. Entonces no concordaba el perfil del delincuente con el perfil social que él tenía. ¿A qué nos enfrentamos acá? ¿Una persona con doble personalidad o otra cosa? En este caso, Paula, en el tipo de personalidades psicopáticas, lo que da cuenta es del rasgo, esta capacidad de camuflar. O sea, tal cual como lo hacen algunos animales, ¿no es cierto? Claro. Donde se ocultan y de alguna manera aparecen de otra forma, pero lo hacen con plena conciencia porque saben que eso tiene que ver con la manipulación, con la mentira, con el engaño. Margarita, uno de los relatos que él hace, una de las tantas veces que es detenido, da cuenta del supuesto primer homicidio que él habría cometido cuando tenía 21 años. Él dice, esto fue la primera vez que yo maté a alguien y se trataba de un amigo. ¿Qué crees tú? ¿De qué va esta historia? ¿Ganas de hacerse creer importante o una mentira tremenda como las tantas que ha cometido en su vida? ¿De qué da cuenta este relato que fue súper espontáneo? Nadie se lo preguntó, él dijo, yo hice esto. Lo que hace es en el otro sembrar temor, miedo, pavor. O sea, cualquiera podría tener miedo si se enfrenta a una persona que te cuenta una historia así. Exactamente, y eso es lo que busca, intimidar al otro. A pesar de esa horrible declaración, la historia del supuesto amigo asesinado por Moena Pinto nunca pudo ser comprobada. Lo que sí queda claro es que el vertiginoso actuar criminal de este hombre parecía no tener fin. A tan solo 5 días de haber salido de la cárcel, cometió al menos 3 violaciones. A una menor de 10 años de edad, a otra mujer de la misma ciudad en un terminal de buses de Los Ángeles y a una temporera cerca de Mulchen, región del Biobío. Traté de arrancar y él me agarra del pelo y me dice, te voy a matarte, me dijo. Y yo le supliqué que por favor no, porque yo pensaba que no iba a ver más a mi hijo. Me da rabia, impotencia, me da rabia. Porque tanto daño que hizo, se lo hizo a las otras mujeres. No voy a hablar de ese tema porque ese es un tema que para mí está olvidado. Pasado. ¿Está olvidado? Sí, es pasado. El problema es que en marzo del 2010 nuevamente queda en libertad. Se mudó a Placilla, región de Valparaíso, lugar donde comenzó a urdir un plan despreciable para satisfacer sus impulsos sexuales. Un plan que terminaría con la vida de 2 mujeres inocentes. Y ahí en ese lugar siempre mostró, por lo que nosotros conversamos, un hombre solitario, un hombre que no tenía amigos, e incluso, y más que eso, una persona introvertida, incluso con sus padres y con el hermano con el cual vivía. Una persona que no tenía qué hacer. Y posteriormente a eso, como una forma de poder hacer algo, hacer de amigo o tener contacto con eso, o planificó un hecho así, cometió el delito que cometió. Margarita, Moena utilizó todos sus conocimientos universitarios cuando estudió analista de sistemas para meterse a internet y poder elaborar como ofertas de trabajo. Así conquistó a Loreto y a Andrea. Ellas viajaron de Santiago a Viña del Mar para reunirse con él por una oferta de trabajo que era muy importante, con una buena suma de dinero, 1 millón de pesos de sueldo. Ellas fueron encantadas para esta oferta. El hecho de que él haya actuado de esa manera habla de planificación. ¿La planificación es parte importante de la forma de operar de los psicópatas? Las personas inteligentes, en este caso, él utiliza esa inteligencia para planificar y organizar lo que va a hacer. ¿Ya? Y este aparece en este contexto previo a la comisión del delito, aparece como un psicópata de tipo estructurado. Es decir, se va estructurando su conducta, la va planificando y se va anticipando lo que podría ocurrir. Y por lo tanto, él aquí está dando cuenta, ¿no es cierto?, de este rasgo que nosotros nos damos cuenta que en el área cognitiva él la tiene intacta.
El modo operandi lo va repitiendo, Margarita. Y además, como dices tú, lo va repitiendo. Entonces, él ocupa esto dadas sus habilidades intelectuales. Precisamente ese es el principal rasgo que lo llevó a él a cometer sus peores crímenes. Loreto López, de 36 años, llevaba un año cesante y se vio cautivada con la excelente oferta laboral, más de 1 millón de pesos como sueldo. Tanto Loreto como Andrea Cuape, de 43 años, fueron contactadas por Erasmo Moena para ofrecerles el falso trabajo. Ambas viajaron desde Santiago hasta Viña del Mar para reunirse con él. Ambas murieron en sus manos. Siento rabia, impotencia. Lo primero que pienso, ¿por qué no la acompañé? ¿Por qué no fui con ella? ¿Por qué no le dije, no, esté muy lejos, no vaya? Si este caballero hubiese quedado detenido cuando tuvo que quedar detenido, nada de esto hubiese pasado. Nada. Que lo encierren, que no lo dejen salir y que tomen conciencia que este tipo de gente, aunque hay gente que piensa que sí cambia, no cambia. No tienen ni que vaya a la cárcel, donde sea, no va a tener. Yo no me va a devolver a mi hija. Las dos mujeres se reunieron con él en el terminal de buses. Pero hay una cosa bien importante. En ese momento, cuando Loreto llega al terminal de buses, según las cámaras de seguridad que posteriormente nosotros vimos, este sujeto inicialmente nunca tomó contacto inmediatamente con ella. Él primero veía a la víctima, la llamaba, pero él estaba ahí y estaba mirando si ella andaba sola o no. La estudió en todos sus aspectos, tanto su contextura, tanto su personalidad, sin tomar contacto con ella. Pero alrededor de 10-15 minutos, él no tomaba contacto con ella. Primero, un psicópata, son las características propias de un psicópata, que tiene que ver primero la vulnerabilidad de una víctima, para poder, ¿cierto?, abordarla posteriormente o no. Moena las llevó supuestamente hasta su empresa en el sector de Placilla Nuevo. Fueron brutalmente golpeadas y estranguladas hasta la muerte. Una de ellas había sido violada. Sus cuerpos fueron encontrados en el mismo sector boscoso, a 150 metros de distancia una de la otra, en el sector de Placilla Nuevo. Llegó en bus y las trajo caminando a este sector. El tipo de lesiones que tenían ambas víctimas y la agresión que presentaron dan muestras de que se defendieron. Él conocía muy bien el lugar donde la había dejado. ¿Por qué les digo esto? Porque esa noche él nos traslada al suceso donde había dejado tanto a Loreto como a Andrea. Y él conocía, esa noche estaba una neblina sumamente espesa que apenas se podía ver. Pero él en el carro nos mostró el lugar casi exacto donde había dejado a Andrea. Esto nos mostró de que él tenía muy calculado el lugar donde iba a trasladar a las víctimas. Lo conocía muy bien, no fue al azar. No fue al azar. Y yo creo que simplemente con el fin de borrar toda evidencia decidió lisa y llanamente matarla. Margarita, para poder capturar finalmente a este hombre, una de las primas de las víctimas fue muy valiente y se prestó como una verdadera carnada para poder pillarlo en su mismo modus operandi. Y así fue. Lo detuvieron en Viña del Mar y una de las cosas que le llamó mucho la atención a esta casi víctima es la frialdad con que el tipo se enfrentó no solamente a ella, sino después cuando fue detenido. Al tipo no se le movió un solo músculo. ¿De qué da cuenta una actitud como esa tan desafiante, incluso cuando es detenido? Claro, aquí, Paula, recordemos que las personas que tienen la psicopatía, una personalidad psicopática, son personas que tienen una escasa profundidad emocional o de afectos. Y por lo tanto, cuando los muestran muchas veces llorando, lamentándose, es una actuación de ese afecto.
porque ellos no tienen afecto. Recordemos, Paula, que siempre hemos dicho que ellos desarrollan la parte intelectual y la parte afectiva, emocional, se queda abajo, es como que no fuera a la par. Pero además, Paula, lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Esta es una forma de relacionarse con los otros, por lo tanto, es una forma en que él cosifica a las personas. Pero ¿sabes qué? A mí lo que más me sorprende es que es como algo incontrolable. O sea, el tipo de verdad parece un león enjaulado. En un comienzo, Moena Pinto reconoció solo a medias sus crímenes. Una de las cosas que más me llamó la atención, cuando nosotros tomamos detenido a Erasmo Moena Pinto, esta persona, al decirle que estaba detenida y al consultarle por Loreto, una de las víctimas, esta persona mostró inmediatamente en su rostro el delito que había cometido. Para él, las muertes de sus dos víctimas respondían a la toma de malas decisiones y se mostraba incapaz de reconocer sus actos simplemente como lo que son, crímenes. Está dentro del rango de la psicopatía, no existiría un arrepentimiento o culpa con respecto a los hechos cometidos hacia las víctimas. Hay una planificación que se lleva a cabo, un cálculo del escenario probable, sabe qué tiene que hacer ante la posibilidad que familiares o cercanos se contacten con ella. Cuando Erasmo en algún momento sabe de que su papá y su hermano estaban en el cuartel, mostró un sentimiento de su familia, sentimiento fraterno de su familia, de su padre, de su hermano, que podía involucrarlo en un hecho que a lo mejor ellos no tenían y que no tuvieron ninguna participación. Y ahí decide conversar con el fiscal y señalarle dónde estaba el cuerpo de Loreto y dónde estaba el cuerpo de Andrea y lo que había hecho. Años después, aseguró que se vio obligado a deshacerse de ellas porque estaba atrapado y que se siente peor que el psicópata Aníbal Lecter del Silencio de los Inocentes, agregando que teme tener algún daño en su cerebro. Sin embargo, toda su personalidad pudo verse reflejada con claridad en la entrevista en exclusiva que dio a Informe Especial mientras esperaba el juicio que terminó condenándolo. Y todo partió como una humorada. Y empecé a llamar por teléfono y para entretenerme, para ofrecer trabajo y cosas así, pero fue a manera de humorado. Y voy viajando, voy llegando a Viña. Yo dije, ¿cómo tan estúpida venir de allá para acá? Y todo ese lado dije, ¿de dónde? ¿Cómo hay que ser harto? 2 dedos de frente, dije yo, para entrar en un juego así, o sea, venir de allá para acá sin poder corroborar nada así, porque alguien le dijo nomás, no. Y me llamó como 3 veces y después me dijo que había llegado al terminal y fui con ella. Y ahí fue donde ella se asustó, se desesperó. Me trató de rajuñar, me rajuñó, me parece, y me pasó a llevar y yo alcancé a esquivar y... ¿La estrangulaste? Sí. O sea, porque no quería caer en cana nuevamente. Después me di cuenta que cuando estaba más o menos frío y la tapé con ramas. Y me quedé ahí. Y ahí recibí otro llamado de otra niña que venía también para acá. A ella no la intimidé, ¿no? Nada. Si con ella estábamos entrando en otro diálogo. Estábamos entrando como en un diálogo como que había habido química entre nosotros. Ya no era el plan como tratar de conquistarla. Y como que ella sospechaba algo. Y ahí ya empecé a perder los quilates. Ya. Yo no me considero un asesino serial. ¿No te consideras? No. ¿Por qué no me considero un asesino serial? Aunque parezca ridículo, sí, yo amo la vida. Eso fue producto de no saber pensar. Eso fue producto de malas decisiones. Eso fue producto de ser un tonto. De ser alguien que no encontró otra salida a la cárcel que quitarle la vida a alguien. Tú eres especialista en mentir, ¿no? Mientes bien. ¿Sabes cómo aprendí a mentir?
¿Lo aprendiste desde chico? Yo creo que lo aprendí en la calle. Y siempre he dicho que nosotros los delincuentes o la gente que estamos presa, entre comillas, somos la punta del iceberg. O sea, somos lo que se ve de la maldad. Somos la maldad, somos la cara visible de la maldad. Somos la cara visible de la maldad. Margarita, claramente acá estamos frente a un hombre que no tiene arrepentimiento y que tiene sumamente claro la gravedad de sus actos. Pero además es un hombre que se autodefine como peor que Aníbal Lecter y que está seguro de que tiene algún problema, un daño cerebral o algún ADN de maldad. ¿Qué opinas tú de esta especie de autodescripción que él hace de sí mismo? Ahí él está dando cuenta de que él tiene conciencia de que es una persona mala, ¿ya? O sea, acá él trata de justificarse con que algo tiene en la cabeza, pero él sabe que es malo, porque de eso se trata el psicópata, Paula. Y en base a todo lo que ya hemos conversado hasta el momento, Margarita, ¿cuál crees tú que es el índice de maldad de Moena? Paula, yo creo que aquí estamos en presencia de un índice de maldad de 17. Aquí se trata de un sujeto con una importante perversión sexual, un sujeto que era un violador y que además él no solo asesinaba para deshacerse de los cuerpos, sino que él asesinaba también porque le provocaba un placer, un goce. ¿Sabes, Margarita? Eso es lo más grave, lo que tú estás diciendo es cierto. Es muy difícil que se vuelva a rehabilitar y como él dice, va a estar en la cárcel enjaulado como un león.